personas que querían ser nuestros patrocinadores en el ministerio que desempeñamos. Le agradezco a Osvaldo la bienvenida. Pido disculpas por usar la cabeza cubierta, porque no es bueno en las reglas de urbanidad presentarse en una audiencia con la cabeza cubierta, pero pido disculpas por causa de edad y padecimientos. Si me descubro la cabeza me da mucho frío y entonces sí ya no tengo tiempo para contarles lo que va a seguir. Así es que después de esto, miren, hice esa lista de patrocinadores el 4 de marzo. Mañana es día 1 de marzo, así es que dentro de 4 días se hace un año. Y de esa lista de patrocinadores que oran por nosotros, nos apoyan de manera entusiasta, hay varios pastores, hombres y mujeres, de varios estados y ciudades del país. Y es sorprendente que esta semana revisé mi lista de los 50 patrocinadores y 5 ya no están. Un muchacho de Naucalpan, una hermana del estado de Morelos, un pastor, el muchacho de Naucalpan, pastor, la hermana de Morelos, pastora de muchos años, fue mi alumna, Armando Colato de Toluca, Orlando Domínguez de Toluca, mi alumno también, y Publia Jiménez de Toluca. 5 de los 55, es decir, el 10% de mi lista ya no están. Y por donde quiera escucho a las personas expresarse de lo inminente que es la muerte. Y la gran mayoría de las personas con las que yo me relaciono tienen fe. Es gente que tiene fe, que ha confiado en Dios, que ha creído en Cristo, que lo tienen como el único y suficiente salvador de su alma. Y cuando mueren, tienen esperanza. Y los que los despedimos, pues el Señor nos consuela y nos llena de esperanza. Pero la gran mayoría de la gente que conocemos, que nos rodea, que se ubica en 5 grupos. Gente que conocemos, nos rodea. La ubicamos en 5 grupos. La gran mayoría de esas personas no tienen fe y no tienen esperanza. La gran mayoría. El primer grupo es familiares. Un buen número de familiares de los que me escuchan no tienen fe y no han creído en Cristo. El segundo grupo son los vecinos. Un buen número de nuestros vecinos no tienen fe y no han creído en Cristo. No tienen esperanza. El tercer grupo son los compañeros. Compañeros ya sea de trabajo, si son jóvenes, digo, si son adultos, si son jóvenes serían estudiantes, compañeros de estudios. El tercer grupo son amigos, distantes geográficamente o cercanos geográficamente, pero siempre son amigos. Lejanos, yo tengo amigos en otros países y tengo amigos muy, muy cerca geográficamente, pero todos los tengo en el corazón. Esta mañana estaba hablando con un jerarca de una iglesia muy eminente y le digo, pues tú te he dado en mi corazón un lugar y de ahí no te sales. Fuera de este país estaba. Y el último grupo son los conocidos. Parientes, vecinos, amigos, compañeros de escuela o de trabajo y conocidos. Son 5 grupos. Y en cada uno de esos 5 grupos hay de 10 a 100 gentes.
en contacto con nosotros, que saben de Cristo, han oído algo de Cristo, saben algo de la Biblia, pero no han sido confrontados para decidir de una manera definitiva y radical si creen en Él y lo van a seguir apasionadamente, de una manera y forma radical, apasionada, que sus pensamientos estén dominados por la persona y la palabra de Cristo, que sus corazones estén incendiados por el fuego de Dios. Esos 5 grupos de personas. Y la única persona que les puede ayudar eres tú, quien me oyes, ya sea de manera presencial ahí en la reunión, en la iglesia, o a través de un medio digital y virtual. Porque en estos últimos días la muerte está visitándonos de una manera impresionante. Gente sana con un sistema inmunológico elevado. Me llaman el martes en la tarde y me dicen, hermano, mi pastor, mi papá, mi tío, mi familiar X se contagió, se siente muy mal. Martes. El jueves me dicen, ya no está respirando bien y lo llevamos al hospital, y el viernes en la mañana, en la madrugada, me avisan, ya murió. De martes a viernes. Se fue. Y ante esta situación, yo quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 1, pensamientos acerca de la palabra, la vida, la luz y la verdad. Palabra, vida, luz y verdad. Palabra, vida, luz y verdad. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Son 4 párrafos. 4 párrafos. Y vamos a ir rápidamente porque, miren, el primer párrafo es versículo 1 al versículo 5 y está hablando de la palabra de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios en relación con Dios y la creación, la palabra. Luego, versículo 6 al 8, la palabra en relación con Juan el Bautista. Luego, el versículo 9 al 13, la palabra en relación con la humanidad. Y luego del 14 al 18, la palabra encarnada, la palabra, vida, luz y verdad. En este párrafo de Juan 1. Juan 1. Y vamos con el versículo 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Miren, para las personas del tiempo del Señor Jesucristo, y 30, 40 años después que se escribe el Evangelio, muchos años después de Juan. Y para nosotros, para el ser humano contemporáneo, es una pregunta importante. ¿Cómo un Dios que es espiritual se puede relacionar con el mundo que es material? Que es un Dios que es espiritual, que es intangible, que no se percibe con los sentidos, se puede relacionar con un mundo que es material. Juan contesta esta pregunta al señalar 2 doctrinas claves que menciona aquí en este párrafo, que es la creación y la encarnación. 2 doctrinas claves, la creación y la encarnación. Y las 2 son obra del Hijo de Dios, creación y encarnación. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, las relaciones humanas se basan en el lenguaje. El lenguaje es la comunicación a través de la cual podemos conocer el ser interior de una persona. Sus pensamientos, sus emociones. ¿Cómo las conocemos? ¿Cómo? A través del habla. A través del habla. ¿Sí? Las relaciones personales se establecen a través de la palabra. Se conoce al ser humano por lo que se expresa
en modo, modulando la voz, en tono, cuando está enojado, cuando está alegre, cuando tiene tranquilidad, cuando está feliz, se escucha. Tenía varios años de no comunicarme con una persona y anoche le hablé y le dije, soy Francisco Javier Delgado. Y se sonrió. Y luego le dije una palabra coloquial con la cual yo le digo a él. Y inmediatamente me dijo, si eres tú, dice, yo creí que era una broma, porque tenía muchos años sin hablarle, sin haberme comunicado con esta persona. Y en el momento que una palabra que él identificaba perfectamente que surge de mí, viene de mí, la entonación, la modulación, el énfasis que le pongo. Si eres tú, yo creí que era una broma. Bueno, fíjese cómo dice aquí. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra, el sonido, la entonación, era Dios, era con Dios y era Dios. Este era el principio con Dios. Y luego viene, ¿qué hizo? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ustedes pueden revisar en el Salmo 33, en el versículo 6, Salmo 33, en el versículo 6, algo al respecto de la creación, ¿sí? Es impresionante, es maravilloso, extraordinario, como dice el texto aquí, 33, verso 6. Les sugiero que tenga una hoja o allí en su móvil, como los jóvenes tienen la costumbre de anotar, porque más vale anotar algo que dejarlo a la memoria. La memoria a veces no nos funciona muy bien, y más si somos viejos como yo. Dice el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, por el aliento de su boca. La palabra, esa palabra poderosísima, dio origen a todo lo que se ve. Y luego, en el verso 4, en él está la vida. En la palabra, en esa palabra está la vida. Y la vida es luz de los hombres. Luz, ¿sí? Aparte de la palabra, la existencia física carece de significado y propósito. Aparte de la palabra, la existencia física carece de significado y palabra y propósito. La palabra de Dios da origen a la vida, la sustenta y le da propósito, le da significado. Sin la palabra de Dios, que es Cristo, la vida del ser humano no tiene ni significado ni propósito. Por eso es que hay personas que viven como animales. No le ven sentido a la existencia y se maltratan el cuerpo y se maltratan la vida toda y maltratan a todos los que los rodean. Los maltratan, los ofenden, los pisotean, los ningunean, los maldicen. Desde el hombre más encumbrado en una nación hasta el ser humano más indigente y desposeído de todo bien. Maltrata, ofende, lastima. Ustedes lo ven, ustedes lo saben, ¿no es cierto? No de Los Pinos, desde Palacio Nacional. Pero cuando se conoce
la palabra encarnada, que es Cristo, la palabra que da vida al mundo material, ¿sí? Dice aquí, en él está la vida. Y luego enlaza, y la vida, verso 4, es luz de los hombres. La luz permite al ser humano ver y ver hacia dónde se dirige. Sin luz, el hombre tropieza y no puede encontrarle sentido a la existencia, no encuentra camino hacia su destino, pero la palabra, Cristo, como luz brilla en las tinieblas. Aquí dice el 5, la luz en las tinieblas, Cristo. Cuando lo conocemos, cuando nos encontramos con Él, cuando se vuelve una realidad, Cristo, fíjense, la luz en las tinieblas resplandece. Se convierte en guía y le da verdadero significado a la vida. Para el hombre, el ser humano, la mujer, la familia que ha estado tropezando con la oscuridad bajo el poder y el control de las tinieblas y no encuentra propósito a su existencia y vive en desaliento. Cuando Cristo se vuelve una realidad para él o para ella, la vida se llena de luz. Y aunque el cuerpo nos esté molestando con dolor, con enfermedad, estamos rodeados, guiados y llenos de luz. Porque Cristo dice aquí que Él es la vida y la vida es luz. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer. ¡Ah! Qué maravilloso, qué extraordinario, que aun cuando te duela cada parte de tu cuerpo, aunque estés enfermo y me reporta mucha gente constantemente, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi tío, mi hijo, ya no pueden respirar, no nos permiten entrar, la gente muere en total y absoluta soledad en un cuarto de hospital, otros prefieren en la casa. Pero miren, cuando Jesucristo es una realidad, Él guía, le da dirección al ser humano que está encadenado en sus pecados, en sus luchas. Y dice aquí que las tinieblas nunca le vencerán. Nunca, nunca le vencerán. Y las tinieblas no prevalecen. Entonces, la palabra en relación con Dios, de Él proviene. En relación con la creación, Él le da existencia. Él trae a la vida y Él es luz. Pero luego viene el siguiente párrafo, 6, 7 y 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La palabra en relación con Juan el Bautista es que él lo envió como precursor, vez tras vez. La Biblia enseña que debe haber un precursor, un profeta que envía de parte de Dios, un mensajero, siempre. Samuel ungió a Saúl y lo declaró rey. Desechado Saúl, Dios le habló a Samuel y le dijo, me he provisto. Y Samuel profeta va y unge a David
me he provisto de uno de los hijos de Isaí. Ve y úngelo, el que yo te diga. Y vez tras vez en el Antiguo Testamento, Dios envía un profeta para ungir al Mesías, al enviado de Dios. Dice Isaías 43, voz que clama en el desierto. Y aquí, en vez de enfatizar el poder militar del Mesías, quien daría la victoria a los que confiaran en él sobre sus enemigos, Juan dio testimonio de que aquella luz daría dirección y significado a la vida. Dice, a la vida de los que le escucharan, a la vida de los que creyeran en el enviado que es Juan, y anunciando al que venía detrás de él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan, vino para dar testimonio de la luz, para que creyeran en la luz. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La palabra encarnada, Cristo encarnado, envió delante de Juan, delante de él a Juan, para preparar, en primer lugar, al pueblo judío, pero también a todo aquel que quiere creer en él. Cada uno de mis oyentes, cada uno de ustedes que me están viendo o que me están escuchando, ya sea en línea o en vivo, quiero que estén conscientes que Dios quiere convertirlos en precursores de Jesucristo. Dios quiere que tú te conviertas en un enviado a preparar a la gente para recibir a Jesucristo. Y luego vamos con el siguiente párrafo. La palabra Cristo en relación con la humanidad. Aquí está, del versículo 9 al versículo 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. A todo hombre, eso es clave. Todo hombre debe tener la posibilidad, la oportunidad, debe de escuchar de parte del enviado de Dios, de parte del que viene en el nombre de Dios. Es decir, tú, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ven a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, él viene a libertar. Él viene a iluminar. Él viene a guiar. Él viene a que te puedas desprender de las tinieblas, de las ataduras, de las cadenas, de los grillos, de lo que te tiene preso. Él viene a libertar. Esa es la relación de la palabra con la humanidad, ¿sí? El significado verdadero de aquella luz verdadera, dice el 9, que alumbra a todos sin distinción. Venía a este mundo. Estaba en el mundo. El mundo por él fue hecho. ¿Sí? Y con esto queremos decir que todo ser humano le pertenece al Creador. Pero no todos ni creen ni le reciben. ¿Sí? En el mundo estaba, dice el 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Todos los seres humanos le pertenecen por creación, pero no quieren creer. Alguien les tiene que abrir las entendederas, abrir el coco, incendiar un fuego en su corazón, provocarles. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás contento? ¿Cómo hablas? ¿Te gusta mucho? ¿Eres feliz como eres? Debido al pecado, el hombre no es por naturaleza hijo de Dios. Debido al pecado, el ser humano no es por naturaleza hijo de Dios. Es propiedad de Dios por derecho de creación, pero no es su hijo. Aquí dice, no es, no le conoció.
El verso 11, a lo suyo vino. ¿Y qué pasó con lo suyo? No le recibieron. Pero ahí viene el versículo 12. A todos los que recibieron, a los que creen. Creer, recibir. Lo puedes interpolar. Creer, recibir, recibir, creer. Tienes que creer en Cristo, tienes que recibir a Cristo. Tienes que recibir a Cristo porque has creído en Cristo. Si crees en Cristo, recibes a Cristo. Si recibes a Cristo es porque creíste en Cristo. Y hay gente que cree en Cristo, pero no recibe a Cristo. ¿Ah? A los que les recibieron, a los que creen en su nombre, se convierten en hijos de Dios. Es que voy a la iglesia, no te haces hijo de Dios. Es que leo la Biblia, no te haces hijo de Dios. Es que oro, no te haces hijo de Dios. Es que asisto, no hay, incluso los judíos en el capítulo 3 de Mateo, versículo 9, dijeron, somos descendientes de Abraham. Abraham es el padre de la fe, el padre de los creyentes. Pero, dice Juan, dice, yo les digo que Dios puede levantarle hijos a Abraham de las piedras. ¿Por qué? Porque para llegar a ser hijo de Dios, solamente es por creer y recibir a Cristo. Sin ningún esfuerzo humano. No, porque el 13 nos lo dice. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No son hijos de Dios por esfuerzo humano, por derecho humano. No, no es por conciencia humana, no. Es porque si oyes, crees y recibes, entonces te vuelves hijo de Dios. Dice el capítulo 5, el verso 24 de Juan, dice muy, muy claramente, Juan 5, 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. El que oye, cree, tiene. El que oye, cree y tiene. Mantente escuchando. Y como resultado de mantenerte escuchando, va a empezar a surgir la fe en ti, a creer. El que oye mi palabra y cree que Jesucristo es enviado de parte de Dios hacia ti, entonces es posible tener la vida eterna. Pero luego bien, vamos con el versículo 14, que sería el cuarto párrafo. Aquella palabra, aquel verbo, aquel aliento, aquel sonido se hizo carne, célula, tejido. Se hizo carne en el vientre de María. Aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos. Y Juan dice con énfasis esta palabra. Vimos. Él se detuvo y contempló y se extasió y se llenó y se empapó y quedó totalmente poseído por esa palabra, controlado, dominado, saturado por esa palabra. Vimos su gloria. Para el judío, el templo era el centro de la manifestación de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios llenó la casa cuando fue dedicada por Salomón. Y la gloria de Dios se elevó cuando Dios juzgó a la nación y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y fue destruido el templo y fue destruido la ciudad y fueron destruidos los muros y desapareció Israel como nación.
se extinguió y por 70 años fueron cautivos. Y ellos anhelaban volver a ver la gloria de Dios. Y reconstruyeron el templo con mucho esfuerzo por largos años. Y el último periodo del segundo templo se llevó más de 40 años, la restauración por Herodes el Grande. Ese templo magnífico en donde nos menciona tanto Marcos 13 como Mateo 24, viendo las hermosas piedras votivas, los votos que habían hecho muchos judíos para levantar esa magnífica construcción que era el templo. Dice, Señor, haciendo referencia a la hermosura del templo. Y el Señor sabía perfectamente, el Señor Jesucristo se los dijo. Ven, estas piedras, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, porque no conocieron el tiempo de la visitación de Dios en la palabra encarnada. Y aquí dice que Juan dice de una manera tan vehemente, vimos su gloria. Y la gloria la describe en los términos de la última línea: lleno, lleno, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. La encarnación de la palabra se hizo visible en gloria, en gracia y en verdad. Gloria, gracia y verdad del Padre. Porque el siguiente párrafo que dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud, lleno de gracia, de su plenitud, tomamos todos. Y gracia sobre gracia, favor inmerecido. No es que te esfuerces por lograr algo, no es que busques obtener algo, no es que trabajes por obtener algo, no es que sea el resultado de tu esfuerzo, no, 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 es la sola gracia de Dios. Dios decide que su palabra se encarne, se haga tejido, se haga célula, se haga hueso en el vientre virgen de María. Nace. Vive una vida sin pecado. Muere una muerte vicaria, una muerte sustitutoria, una muerte sacrificial, una muerte ignominiosa, una muerte terrible. Pero a través de esa experiencia, dice la Biblia, que se levantó, venció la muerte. Y eso es para echarse un brinco, un grito, 3 maromas y decir amén, 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 aleluya, gloria a Dios. Y como los norteños decir, ¡ajúa! Eso. Y mire, dice el 16, de su plenitud tomamos todos. En relación con qué dice todos, nos regresamos un poquito, ¿sí? Y vemos en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo. El que quiera tomar, todos son alumbrados por esta palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es la palabra inicial de Dios de darse a conocer a través de la creación. Y luego la siguiente manifestación en la que Dios se comunica con el ser humano es a través de la Biblia. Si la persona no quiere creer en Dios, en un creador a través de la creación, la noche de ayer fue fabulosa ver la luna levantarse en el oriente. Tiene que haber un creador atrás de esa hermosa y magnífica creación. Las plantas verdes, los colores de las flores, el sabor de las frutas, lo delicioso de los frijoles negros con epazote y un chile a mordidas verde. Se disfruta con la vista, se disfruta con los oídos, se disfruta con el paladar. La creación de Dios. Pero si la persona no tiene suficiente con la creación para conocer que hay un creador, entonces Dios se revela a través de la palabra escrita, a través de los profetas, registrada en la Biblia. Y si aún a través de la palabra escrita no, la gente no lo conoce, entonces se manifiesta y se revela a través de Jesucristo. Y lo vimos, dice Juan. Verso 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, favor inmerecido y la verdad, y lo repite Juan en este párrafo varias veces, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo.
la palabra encarnada, la palabra hecha carne, el sonido se convirtió en un hombre perfecto, porque es lo que dice el versículo final del 17, dice Jesucristo, vinieron por medio de Jesucristo. 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, el único hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Al final de su ministerio público extraordinario, lleno de poder en las palabras, lleno de poder en los hechos, milagros extraordinarios que realizó tocando solamente o haciendo o diciendo la palabra, cuando aquel leproso vino y se arrodilló ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, y dice que él dijo, quiero, sé limpio, y al instante fue limpio. La mujer dice que aquella mujer que iba en la multitud y la apretaba y dice, si solo toco el borde de su manto seré sana, y tocó el borde de su manto e inmediatamente sintió que el poder la había sanado, y Cristo sintió poder que salió de él y voltea y dice, ¿quién me tocó? Ese Señor Jesucristo vino a revelar al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y quiero que vea el capítulo 17 al final de su ministerio glorioso, extraordinario, lleno de poder, de amor, de entrega apasionada, de palabra, de fuego. 17, versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. No solamente para sanar temporalmente, porque miren, Dios puede sanar el cuerpo de manera temporal y lo ha hecho, lo puede hacer. Pero hay ocasiones en que decide no hacerlo y está ocurriendo en estos momentos. Mucha gente no sana. Llevo más de 4 años pidiéndole a Dios sanidad, un milagro en mi cuerpo. Soy un muerto, con permiso. Hace un año los médicos me dijeron, no hay nada que hacer. Mi hijo junto a mí le preguntó al equipo de médicos que me atendía, dice, si mi papá no toma el tratamiento que ustedes le dicen, inmediatamente dice, no, nosotros no nos hacemos responsables. Si su papá toma el tratamiento, puede ser que viva 2 años, pero si no toma el tratamiento le quedan 6 meses de vida. No hay nada que hacer por su padre. Me vine a la casa, me traje todo el tratamiento completo, carísimo. Oré el 24 de enero del 2020, el 25 oré y días después. Y le dije, Señor, si me quieres llevar, aquí estoy. Pero si no me quieres llevar y me quieres sanar, aquí estoy. Y si tomo el tratamiento, pues me dicen que puedo vivir 6 meses a 8 sin él, si no lo tomo. Si lo tomo 2 años, mi vida está en tus manos. Así es de que decidí en consulta con mi hijo, mi hija y mi esposa no tomar el tratamiento. Y me dijeron los médicos, nosotros no nos hacemos responsables, no se preocupen. Superé los 6 meses sin el tratamiento, los 8 meses y el año. Y llevo 1 año y 1 mes y días sin tratamiento médico. Con dolencias, con limitaciones. Pero fíjate lo que dice aquí el verso 2 de Juan 17. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vida eterna. No es vida temporal, es vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? El verso 3 lo dice. Eso es lo que dice. 17:3 con 1:18 los tienes que leer juntos. El 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Y el 17:3,
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí está, palabra, vida, luz, verdad. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan ¿qué? Más, y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Si conoces a Dios, vas a conocer a Jesucristo. Si conoces a Jesucristo, vas a conocer a Dios. Dicen los discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le contesta, Tomás, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. A Felipe, perdón. Es el 14:9 de Juan. 14:9 de Juan. 14:9. Y el 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y el 12. El que en mí cree. ¡Qué impresionante! 14:12. El que en mí cree. Las obras que yo hago, él hará también. Y mayores hará porque voy al Padre. Este es el desafío. En medio de tanto dolor, desesperanza, desconsuelo, tienes que levantarte. Tienes que apropiarte de la palabra, llenarte de esa palabra, saturarte de esa palabra. Que el fuego de esa palabra se incendie en tu corazón. Y aunque en los próximos días dejes de respirar, existe la posibilidad. Sin embargo, por haber creído en Cristo Jesús, que Dios lo envió, y haber creído en Dios que envió a Jesucristo, tienes la vida eterna. Tienes la vida eterna. Pero no tienes que quedarte con eso. Tienes que compartirlo a familiares, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, conocidos. Uno de cada grupo son 5. 2 de cada grupo son 10. 10 de cada grupo son 50. Es muy sencillo. ¿Cómo lo vas a hacer? Quiero que leas el Evangelio de Juan, un capítulo diario. Si te surge más ganas, pues un grupo de jóvenes me dijeron, hermano, nosotros queremos leer 7 capítulos diarios. Y en 3 días lo leyeron. 7 por 3, 21 capítulos. De tal manera que en una semana leyeron varias veces el Evangelio de Juan y empezaron a orar, nada más orar, nada más, leer el Evangelio de Juan, leerlo un capítulo diario, en 21 días lo acabas, leer 3 capítulos diarios, en 7 días lo acabas, leer 7 capítulos diarios, en 3 días lo terminas de leer, y otra vez leerlo, y otra vez leerlo, y otra vez leerlo, hasta que te satures, hasta que te inunde la palabra, hasta que te llene la palabra. Y ya para entonces estás orando cada que comas en el desayuno, gracias por los alimentos, y bendice y empiezas a orar por nada más uno de cada grupo, mi tío, mi vecino, mi compañero, mi amigo y mi conocido. Permite que te conozcan, que sepan de ti. Nada más oras. 3 veces al día, en el desayuno, en la comida y en la cena. Y bendice los alimentos. Y bendice a cada una de las personas que estás orando por ellos. Y cuando hayan pasado de 1 a 2 meses, le dices al Señor,
Señor, danos una cita. Pídele una cita a Dios entre el cielo, tú y las personas por las que oras. Y luego me platicas qué pasó. Amén. Dios me los bendiga. Gracias, pastor. En el nombre de Jesús los bendigo para hacer bendición. Amén. Muchas gracias, Camilo, por la palabra, por esta hermosa palabra que el día de hoy nos ha compartido. Sin lugar a duda, ha sido una gran bendición oportuna y necesaria en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por su vida. Y yo quisiera invitar a los hermanos que se encuentran en casa que hagamos una oración, ¿verdad? Que pongamos en las manos del Señor la vida de nuestro hermano y que pongamos en las manos de Dios nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos.